Buenas tardes tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios porque después de haber descansado un poco, después de las actividades de este día, en esta tarde podemos alabarle, bendecir su nombre una vez más. Hermanos, sean bienvenidos a este culto familiar. Gracias por acompañarnos, y a aquellos que nos están viendo, que están con nosotros, también les damos la bienvenida y les agradecemos el que estén con nosotros alabando a nuestro buen Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a iniciar con este culto de adoración. Señor, en esta hora queremos agradecerte porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido. Porque a pesar de las muchas cosas por las que pasamos en nuestro diario vivir, tú sigues siendo bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque en esta hora nos permites el poder juntarnos una vez más y poder alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que en estos momentos que nos disponemos a alabarte, a adorarte, a darte la honra y la gloria y guardar la devoción a tu nombre, tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, que podamos nosotros recibir fortaleza espiritual, ánimo, y que nuestra fe en ti no decaiga, sino que antes bien se aumente más y más cada día. Permite, Señor, que todos juntos podamos seguir glorificando tu nombre. Ahora no lo podemos hacer de manera física en el templo, pero espiritualmente nos unimos todos para seguirte dando la honra y la gloria. Te pedimos pues tu bendición entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y darle gloria cantando el himno número 169, a su nombre, gloria. Vamos a hacer ahora, hermanos, hermanas, una oración de gratitud. Hay mucho que agradecer a Dios por las bendiciones que de su parte hemos recibido. Si tú tienes motivos ahí, que seguramente los tienes,
es el momento para dar gracias a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, queremos darte gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Nada, Señor, de lo que sucede a nuestro alrededor, ni por lo que estamos pasando en estos días, está fuera de tu control, está fuera de ti. Tú eres un Dios que todo lo puede y que todo lo hace según su voluntad. Gracias porque a pesar de todas estas cosas por las que vivimos y atravesamos, nos concedes la vida, nos concedes el seguir viviendo, el seguir gozando de tus bendiciones. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en Cristo y de aquellos que nos están viendo en esta hora y que están con nosotros alabando tu nombre. Gracias porque seguramente tú los has bendecido, los has ayudado, los has sostenido, los has alimentado, los has levantado y le permites seguir alabando tu nombre. Gracias por la vida de todos ellos. Quiero darte gracias por aquellos que han tenido a bien en tu gracia y en tu misericordia el llegar a cumplir un año más de vida. Gracias por la vida de todos aquellos a los que pudieron ver un año más en su vida. Gracias porque les has regalado el poder llegar a esta nueva edad. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos y que tú les sigas concediendo muchos años más de vida y que esos años los cumplan estando a tu lado, andando en tus caminos. Te damos gracias por el nieto de nuestra hermana Lady Buenfil, Etan Sau, que cumplió 4 años. Gracias porque le ha concedido a Etan el poder llegar a esta nueva edad, el poder crecer siendo un niño sano, fuerte, y el poder, Señor, a pesar de las dificultades, de las circunstancias por las que ha pasado su vida, el llegar a cumplir un año más de vida. Nos unimos al agradecimiento de nuestra hermana y te pedimos que tú bendigas a su nieto y que lo colmes de vida y que le permitas, Señor, el poder conocerte. Te agradecemos también por todos aquellos que se han recuperado de la enfermedad del COVID. Gracias porque has tenido misericordia de ellos, porque tú, Señor, los has levantado y les das la oportunidad de seguir viviendo. Ayúdalos para que reconozcan a Cristo en su vida y puedan poner su fe en Él. Tenemos muchas cosas que agradecerte, pero te pedimos, Señor, que tú, que conoces nuestra vida, sigas al pendiente de nosotros y reciba la gratitud que te damos, que nacen de nuestros labios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 18. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan a este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Palabra de nuestro Dios. Cantemos ahora el himno número 172. En la cruz. Himno número 172. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, el pasaje que leímos, versículos 12 al 17. Ahí vamos a tener la exposición de la palabra del Señor en esta tarde. Pero antes vamos a orar a nuestro buen Dios. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra que va a ser explicada. Permite, Señor, que tu siervo hable solo palabras tuyas, que tu palabra, que es viva y eficaz, no vuela vacía, que haga la obra para aquello que tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Por la mañana empezamos con este tema que lleva por título Jesús.
estamos viendo la importancia de hablar de Jesús, quién es y lo que ha hecho por su pueblo. Vamos ahora a hablar acerca de su sacrificio que fue anunciado, fue un sacrificio único e irrepetible. Primeramente, recordemos que el sacrificio de Cristo fue anunciado desde el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó al pueblo de Israel ofrecer sacrificios de animales para el perdón de sus pecados. Cuando ellos pecaban, cuando el pueblo de Israel pecaba, o alguien del pueblo de Israel pecaba, venían delante del sacerdote trayendo un cordero y lo ofrecían en sacrificio por sus pecados. El sacerdote tomaba el animal, la persona ponía sus manos sobre la cabeza de aquel animal y éste era degollado por el sacerdote, quien después tomaba sangre en un tazón y entraba al lugar santísimo y hacía expiación por el pecado de aquella persona. De esa manera es que los pecados eran perdonados. Continuamente el sacerdote estaba haciendo expiación por el pecado del pueblo. Pero todos estos sacrificios de animales eran sombra de lo que había de venir. Apuntaban realmente a la venida del Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo. Apuntaban a Jesús, quien vendría a dar su vida para el perdón de los pecados. Es por eso que el escritor de Hebreos en su capítulo 10 nos viene hablando del sacrificio de Cristo, y en los versículos 12 al 18 este pasaje nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. El escritor de Hebreos nos habla del sacrificio de Cristo por los pecados. Pero en este pasaje se nos dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, y que con ese sacrificio hizo perfectos a los santos y que nunca más se acordará de sus pecados. Como venía diciendo, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir, es decir, apuntaban hacia Cristo como el Cordero de Dios, quien daría su vida una vez por los pecados de muchos. Los sacerdotes continuamente estaban ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo. Ellos por turno, desde la mañana hasta la tarde, ofrecían sacrificios por el pecado. Lo hacían sin descanso. De hecho, en el lugar santo, en el lugar santísimo, no había silla en donde el sacerdote se pudiera sentar para descansar. Pero Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio, y Él, como sumo sacerdote, llevó su sacrificio ante Dios, haciendo expiación de esta manera por nuestros pecados. Y es gracias a ese sacrificio, gracias a su muerte en la cruz, que nuestros pecados son perdonados. En la cruz, Jesucristo cargó con nuestros pecados y derramó su sangre para el lavamiento de todos ellos, y se presentó ante Dios llevando su sacrificio, y nos presentó ante Él santos, justos, sin pecado. Lo que habíamos de pagar, Él lo pagó por nosotros, y su justicia nos las pasó a nosotros. Por su muerte en la cruz es que somos declarados justos, santos, y somos hechos hijos de Dios. Y al presentarse delante de Dios, dice este pasaje, que se sentó a la derecha del Padre hasta que sus enemigos sean puestos en el estrado de sus pies. Lo que aprendemos cuando este pasaje dice esto, de que Jesucristo
se sentó a la diestra de Dios, es que con el sacrificio de Cristo se acabaron todos los sacrificios. El trabajo de los sacerdotes de estar ofreciendo continuamente sacrificios había terminado. Con Cristo toda esa obra y todo ese sistema sacrificial se terminó. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más holocaustos por el pecado. Cristo se ofreció como ofrenda, como sacrificio, y cargó una vez y para siempre con nuestros pecados, y murió para que todos ellos sean perdonados. Ya no hay nada más que hacer para el perdón de nuestros pecados. Lo que se debía hacer, Cristo lo hizo por nosotros para presentarnos ante Dios justificados, perdonados y santificados. Y tal vez alguno de nosotros no ha entendido muy bien el sacrificio de Cristo y ha querido por méritos propios buscar el perdón de Dios. Ha tratado tal vez de hacer buenas obras, ha tratado tal vez de portarse bien para alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados. Debemos portarnos bien porque eso nos ayuda a estar en paz con los demás. Debemos hacer buenas obras porque eso es bueno y las buenas obras están preparadas de antemano para que los cristianos las practiquemos. Pero nada de esto nos puede hacer alcanzar el perdón de nuestros pecados ni la salvación de nuestras almas, que únicamente se obtiene por la fe en aquel que dio su vida una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Cristo ya no tiene que ser crucificado muchas veces. Él murió una vez y para siempre, y con eso somos perdonados, declarados justos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él y le pedimos perdón, Dios nos perdona porque ya Cristo para esto murió, una vez y para siempre. Ya no tenemos más que hacer para alcanzar el perdón, sino únicamente poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y todas las veces que peques y vengas delante de Dios y le pidas perdón, Él te ha de perdonar. No va a morir Cristo otra vez para que seas perdonado. Ya lo hizo. Y por medio de ese sacrificio único es que Dios perdona tus pecados. Así que, aunque después de haber confesado nuestras faltas, nos quede la duda, nos quede el remordimiento, nos quede la culpa, nos quede la tristeza, eso no quiere decir que Dios no nos ha perdonado. Lo ha hecho por medio del sacrificio de Cristo. El saber esto nos debe llenar a cada uno de nosotros de alegría y de agradecimiento, porque hemos sido perdonados gracias al sacrificio de Cristo. Ya no tenemos nada que pagar y ya no le debemos nada a Dios, porque Cristo ya murió para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Él murió para que nosotros seamos perdonados. Y si eres una de las personas que ha estado buscando la salvación de tu alma en las buenas obras, por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, déjame decirte que solamente por el sacrificio de Cristo es que puedes ser salvo. Es que tus pecados pueden ser perdonados y puedes ser justificado y declarado justo delante de Dios. No hay otra manera de ser salvo, sino únicamente por el sacrificio de Cristo. Él se entregó a sí mismo para que Dios pueda perdonarnos y de esa manera ser salvos y heredar la vida eterna. Así que ya no le busquemos por otro lado. No hagamos nosotros sacrificios de nuestra parte. Hay un solo sacrificio y ese es el de Cristo, y por medio de ese sacrificio es que podemos ser perdonados. Yo te invito a que tú puedas buscar al Señor ahora que le puedes encontrar, que lo llames ahora que está cercano. Todo lo que está sucediendo no es más que muestra y anuncio de que Dios existe y de que Cristo pronto vendrá en su segunda venida.
Y si tú no te has reconciliado con Él, no estás ahora en paz con Él, cuando Él venga, serás lanzado a ese lugar donde es un lugar que no se le desea a nadie, pero es un lugar horrible, donde estarás separado para siempre de la presencia de Dios. Mas sin embargo, si tú le buscas, si tú aceptas ese sacrificio y crees en Cristo, tus pecados serán perdonados, serás recibido por el Padre y serás hecho hijo de Dios y heredero para siempre de la vida eterna. Y si ya eres cristiano, yo te invito a que sigas buscando el perdón de tus pecados, no por tus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y alégrate, porque ya Él te ha perdonado, Él ya te ha santificado, te ha justificado, y gracias a su sacrificio es que somos llamados hijos de Dios. Vivamos pues en obediencia a sus mandamientos y seamos agradecidos con Él por esta obra que por gracia Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Una vez y para siempre se entregó en sacrificio para que tú y yo seamos salvos y para que muchos también reciban esta salvación. Alabemos el nombre del Señor y sigamos nosotros confiando en el sacrificio único de Cristo Jesús. Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo, te agradecemos porque Cristo se entregó en sacrificio una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque por medio de ese sacrificio es que somos perdonados, somos justificados, somos santificados y somos hechos hijos tuyos y herederos de la vida eterna. Ayúdanos a mantenernos siempre en la fe y a seguir confiando en ese sacrificio que es una sola vez para el perdón de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. La palabra de nuestro Dios nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos, este texto? Lo que quiere decir que devolverle a Dios lo que le pertenece es un honor y un privilegio para cada uno de nosotros. Vamos a honrar entonces a nuestro buen Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Oremos para consagrar las ofrendas y los diezmos. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tu pueblo ha respondido satisfactoriamente, Padre eterno, al depositar, Señor, la parte que te corresponde. Te damos muchas gracias y te pedimos, Padre eterno, que tú bendigas todas esas manos, que tú, Señor, nos protejas de todo mal, de toda acechanza, pero sobre todo, Padre eterno, que mires con agrado lo que nosotros te estamos trayendo, que son nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el amor de Cristo Jesús, te pedimos que los consagres. Amén. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Entonemos el himno número 159, Cordero del Señor. Cordero del Señor.
debí morir por pecador, y tu poder me rescató. Tu tierno amor me convirtió en una oveja del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Hoy lávame de mi maldad, Jesús, Cordero del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a hacer una oración para concluir con este culto familiar. Yo quiero agradecerles el que siempre nos acompañen a adorar el nombre del Señor. Es el mandamiento de que nosotros le adoremos siempre en espíritu y en verdad, y a que juntos como iglesia lo hagamos. Así que aunque sea a través de este medio virtual, yo sé que ustedes están en sus hogares orando juntamente con nosotros y alabando el nombre del Señor. Pidamos la bendición de nuestro buen Dios sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo, quiero rogar de nuevo tu bendición sobre todos nosotros, sobre aquellos que nos han acompañado para alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos que fortalezca nuestra vida espiritual, fortalezca nuestra fe en ti. Y te pido, Señor, que en esta semana que está iniciando, tu bendición sea con todos nosotros, que nos acompañes en todos nuestros quehaceres, en todas nuestras actividades, en todo aquello que hemos de hacer en esta semana. Te ruego, Señor, que no nos dejes caer en tentación, nos libre de todo mal, líbranos de aquellos que nos quieran hacer daño, de los ladrones. Líbranos, Señor, de aquellos que atenten contra nuestra vida. Líbranos de caer en esta enfermedad del coronavirus. Ayúdanos a mantenernos en paz, a buscar la paz, no solamente contigo, sino también con las demás personas que están a nuestro alrededor. Y ayúdanos para que en todo momento podamos vivir en paz contigo. Y te agradecemos porque lo podemos hacer gracias al sacrificio de Cristo por nosotros. Te rogamos pues tu bendición, y en tu mano nos encomendamos todos. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión bendita de su Santo Espíritu sea sobre todos y cada uno de ustedes, sobre nuestros familiares, sobre todos los enfermos, sobre aquellos que sufren a causa de la escasez, a causa de esta pandemia, y sobre toda la iglesia del Señor dispersada sobre la tierra, ahora y siempre. Amén. Hermanos, sigamos orando, sigamos leyendo la Biblia y sigamos participando de los cultos de adoración, porque es la manera en que somos fortalecidos, somos animados, somos confortados y somos ayudados para mantenernos en la fe. Así que ánimo y sigamos adelante. Todavía no vamos a regresar al templo, aunque estamos en color naranja, pero el consistorio ha acordado que por el bien de ustedes es mejor esperar hasta que estemos en verde. Así que hay que seguir participando en los cultos de adoración y sigamos orando a Dios para que pronto todo esto termine. Que el Señor les bendiga y tengan ustedes una muy linda y bonita noche.